Continuamos con el video número 3 de movimiento circular uniforme. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es la velocidad lineal que se da en el movimiento circular uniforme. En el video anterior estudiamos la velocidad angular, que es el ángulo que recorre o que describe el movimiento dividido entre una unidad de tiempo. Pero muchos nos preguntaremos si existe una velocidad lineal, así como expresada en metros por segundo, en este movimiento. Y sí, el caso típico de esto es lo siguiente. Si ustedes han visto en la Biblia, David mató a Goliat utilizando una onda que hacía circular por encima de su cabeza, la cual contenía una piedra, y hubo un momento en que él decidió soltar un extremo de la onda y salió una piedra disparada en línea recta. Esa es la que se conoce como velocidad lineal. Aquí podemos ver nosotros en este esquema que la velocidad siempre es tangente al movimiento circular, es decir, a la circunferencia. Entonces, si nosotros soltáramos aquí, en este momento, uno de los extremos de la onda, entonces la piedra sale, en ese caso el proyectil sale con una velocidad en línea recta tangente al círculo o a la circunferencia que estaba describiendo. Veamos entonces qué es la velocidad lineal. La velocidad lineal es la velocidad propia de la partícula o cuerpo cuya magnitud es constante, pero su dirección cambia ya que siempre es tangente a la circunferencia. Su unidad es en metros por segundo. Observen la unidad de la velocidad lineal que es en metros por segundo y la velocidad angular es radianes por segundo. La fórmula para calcular la velocidad lineal es: la velocidad va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Entonces aquí vemos que V representa la velocidad lineal, el ángulo, esta letra que es omega del alfabeto griego representa la velocidad angular y R es el radio. Entonces solo vamos a utilizar esta fórmula. La velocidad es igual a la velocidad angular por el radio y ya encontramos la velocidad lineal. Aquí existen otras fórmulas. Esta es la que estamos estudiando ahorita. Velocidad es igual a velocidad angular por radio. Pero nosotros sabemos también que la velocidad angular también se representa por 2pi entre el periodo. O sea, cuando hay un movimiento circular de una vuelta, entonces decimos que en una vuelta hay 2pi y hay un periodo. 2pi sobre t es la velocidad angular y multiplicado por radio. Aquí estamos haciendo ya una sustitución de unidades que más adelante las vamos a ver. Bien, también vamos a decir que la velocidad es igual a 2pi por la frecuencia por el radio. ¿Por qué por la frecuencia? Porque recuerden que aquí está periodo en el denominador. Si aquí tenemos 1 sobre periodo, entonces como que tengamos la frecuencia. 2pi por la frecuencia por el radio. Más adelante vamos a ver cómo hacer esos despejes. Por lo tanto, volvemos a la primera fórmula que dice que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Veamos ejemplos de velocidad lineal. Un auto de Fórmula 1 da 10 vueltas en una pista circular de 50 metros de radio en tan solo 2 minutos. Calcular, inciso A, la velocidad angular en radianes por segundo y la velocidad lineal en su borde. Observen que nos piden calcular la velocidad angular y también calcular la velocidad lineal. Ya sabemos nosotros cómo calcular la velocidad angular. Lo que vamos a hacer es convertir las 10 vueltas a radianes y luego vamos a aplicar la fórmula. Veamos paso a paso cómo se da esto. Primero vamos a convertir las 10 vueltas en radianes y los minutos en segundos. Recuerden que dice que el auto de Fórmula 1, son esos autos de carrera, da 10 vueltas en una pista circular que tiene 50 metros de radio en tan solo 2 minutos. Entonces, las 10 vueltas, si nosotros las convertimos a radianes, utilizando nuestro factor de conversión que dice que una vuelta es igual a 2pi radianes, una vuelta en el denominador porque hay que cancelar vuelta con vuelta y nos queda 2pi radianes multiplicado por 10.
Eso nos da 20 pi radianes, o sea, 10 por 2 por pi radianes nos da 20 pi radianes, que es igual a 62.83 radianes. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 20 por el valor de pi en nuestras calculadoras, este es un valor que es de 3.14 y una serie de decimales. Entonces esto nos da ya en forma redondeada 62.83 radianes. Una vez que hemos encontrado o hemos convertido las 10 vueltas a radianes, aplicamos la fórmula de la velocidad angular. La fórmula de la velocidad angular dice que es igual a θ entre el tiempo, o sea, el ángulo entre el tiempo. ¿Cuál es el ángulo de que se recorrieron a 10 vueltas? Pues 62.83 radianes. Lo dividimos entre el tiempo con 120 segundos. Hemos convertido los 2 minutos que dice el problema. Estos 2 minutos los hemos convertido a segundos. Como son 2 minutos y un minuto tiene 60 segundos, entonces son 120 segundos. Si dividimos 62.83 radianes entre 120 segundos, nos da 0.52 radianes por segundo. Esta es la velocidad angular. Velocidad angular es igual entonces a 0.52 radianes por segundo. Ya teniendo la velocidad angular, es fácil calcular la velocidad lineal. La velocidad lineal aplicamos la fórmula que vimos al inicio, que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, y vemos que sustituimos datos, velocidad angular es 0.52 radianes por segundo, que los acabamos de encontrar, los multiplicamos por su radio, que está expresado en metros, y nos da que la velocidad es de 26 metros por segundo. Ojo que el radio tiene que estar expresado en metros, ¿verdad? Para que nos dé la velocidad en metros por segundo. Entonces tenemos que la velocidad es de 26 metros por segundo. Hemos encontrado entonces la respuesta a este problema. La velocidad angular es de 0.52 radianes por segundo y la velocidad lineal es de 26 metros por segundo. Hagamos otro ejercicio. Una rueda de 50 centímetros de radio gira a 180 revoluciones por minuto. Encuentre su velocidad angular, su velocidad lineal, su frecuencia y su período. Son las 4 características que hemos visto del movimiento circular uniforme. Entonces, hacemos lo primero. Convertimos las 180 revoluciones a radianes. Entonces, 180 revoluciones, una revolución tiene 2 pi radianes. Hacemos el procedimiento y nos da que nos queda 360 pi radianes. Ahorita lo vamos a dejar expresado así para poder hacer el cálculo de una manera un poco más estética. Luego encontramos la velocidad angular. La velocidad angular ya sabemos que es dividir el ángulo entre el tiempo. El ángulo recorrido en esas 180 revoluciones es de 360 pi radianes y lo dividimos entre 60 segundos. Eso lo dividimos y nos da que da 6 pi radianes por segundo. Miren que siempre estamos dejando el pi para hacer este problema de una forma más estética y que pueda irse viendo el factor de pi. El ángulo recorrido en una vuelta completa a la circunferencia es de 2 pi radianes. Por eso lo estamos dejando así, este valor pi, ya van a ver. Y el tiempo empleado en dar una vuelta es el período, por lo que la velocidad angular es igual a 2 pi radianes entre el período. Esta es una fórmula que nos va a servir de mucha utilidad para la velocidad angular. Repito, el ángulo recorrido en una vuelta completa a la circunferencia es de 2 pi radianes. Esto ya lo vimos en los videos anteriores. Y el tiempo empleado en dar una vuelta es el período. Entonces la velocidad angular, como es igual al ángulo entre el tiempo y el ángulo de una vuelta completa es 2 pi radianes y t es el período, y recordando que la frecuencia es el inverso del período, es decir, 1 sobre t, entonces tenemos que la velocidad angular es 2 pi radianes y este 1 sobre t es la frecuencia. Entonces colocamos que la velocidad angular nos queda 2 pi radianes por la frecuencia. Despejando para la frecuencia, tendríamos que la frecuencia es igual a la velocidad angular. Miren, la frecuencia es igual a la velocidad angular y este 2 pi radianes pasa a dividir, que es lo que tenemos aquí. Y luego sustituimos datos. Entonces, si sustituimos los datos, la frecuencia es, la velocidad angular que encontramos es de 6 pi radianes por segundo. Y el período es de 2 pi radianes. Cancelamos pi con pi, radianes con radianes,
y nos va a quedar 1 sobre segundo, que es hertz. Recordemos que la unidad de la frecuencia es hertz. 6 entre 2 nos da 3. Pi se cancela con pi y radianes con radianes. Y este segundo que está en el denominador nos queda 1 sobre segundo, que ya sabemos que representa la unidad hertz en frecuencia, 3 hertz. Para calcular el periodo, entonces, utilizamos nuevamente la fórmula. Velocidad angular es 2pi radianes entre el periodo. Entonces despejamos para el periodo, que es lo que andamos buscando. Entonces periodo lo pasamos a este lado de la igualdad y nos queda que es igual a 2pi radianes entre la velocidad angular. Luego sustituimos datos, 2pi radianes, y la velocidad angular ya sabemos que es de 6pi radianes por segundo. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, nos queda 1/3 y cancelamos pi con pi, radianes con radianes, y nos queda solo la unidad de segundo. Recuerden que el periodo, su unidad son los segundos, entonces aquí va a quedar en segundos. Entonces el periodo es 1/3 de segundo, mientras que la frecuencia es 3 Hz. ¿Qué nos hizo falta calcular aquí? Nos hizo falta calcular la velocidad lineal. La velocidad lineal. Entonces, para calcular la velocidad lineal, ¿qué debimos haber hecho? Simple y sencillamente a esta velocidad angular que encontramos aquí, multiplicarle el radio, que son 50 centímetros, pero que convertida a metros nos queda 0.5 metros. Entonces, si nosotros hacemos esa multiplicación, encontraríamos la velocidad lineal, y eso les va a quedar a ustedes de tarea para que encuentren la velocidad lineal de este problema. Muchas gracias.